sé que algunos pasos no son buenos, muchas palabras y hechos que me alejan de ti y no puedo caminar. Y quiero arrancar hoy mis defectos y acercarme a ti, amor, y acercarme al lugar de lo santo, donde no hay odio ni rencor, donde no hay murmuración, donde te alaban y obedecen tu palabra. Quiero ser limpio de corazón, por eso no soy merecedor, pero hoy quiero cambiar, andar en tu voluntad. Por favor, Señor, esta oración, escúchala. Y es tu amor que me da seguridad, es tu amor que me hace descansar, y es tu amor. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Y aunque me duela, te adoraré. Aunque no entienda, te seguiré. Eres mi papá, eres mi amigo, mi compañero. En ti confío. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Me abrazaste y me besaste, bienvenido a mi casa. Me acariciaste y me dijiste, bienvenido. Cuando lloraba y me decían, hijo, cuánto te he echado a falta, y yo que creía que no merecía nada, a cambio, nada, me sorprendiste con buena cara. Me hablaste de amor, me hablaste de Dios y me diste esperanza. Hay muchas
Amén, muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Sean todos bienvenidos, 9:15 de la mañana. Hoy es un día muy hermoso, maravilloso, pero también un día, y gracias a Dios por la palabra que Él nos comparte. Hoy vamos a ver algo muy importante en la palabra. Gracias a Dios, hoy empezamos un poquito tarde. Señor, estoy en tu presencia. Gracias, Padre Eterno, en nombre de Jesús. Gracias a Dios por lo que el Padre Eterno está haciendo en esta hermosa mañana. 9:16 de la mañana. Volvemos unos minutos. Vamos a un canto más. Gracias a Dios. Regresamos en unos minutos. Este es su programa Radio Asamblea Celestial. Contigo un instante es eterno, lo cerrado es puerta abierta, lo lejos está aquí cerca, contigo, Señor, contigo. Soledad es compañía, la tormenta es bella calma, lo perdido es esperanza, contigo. Lo inventado es conocido, el huracán es suave brisa, la impaciencia me relaja. La espera desespera, se apresura tu llegada. Contigo las espinas me acarician, contigo, y mis lágrimas sonríen, contigo. El silencio habla y grita y tiene ruido. Mi acaricia, contigo, y mis lágrimas sonríen, contigo. El silencio habla y grita y tiene ruido. Solo contigo. Solo
contigo caminar, Jesús. Jesús. Háblame, enséñame a ver cómo estoy por dentro. Amén, regresamos. Padre Celestial, gracias por esta programación. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, venimos ante ti. Gracias por medio de tu sangre, Señor. Gracias por cada mañana que nos permites hoy en esta transmisión de radio. Gracias por tu fuego poderoso y santo. Señor, muchas gracias. Hoy venimos ante ti agradecidos y por todo lo que estás haciendo y sigues haciendo. Muchas gracias, Dios eterno, en esta hermosa mañana. Te bendecimos, te alabamos, te magnificamos, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor Jesús. Necesito, Padre eterno, esta mañana necesitamos más que necesitar. A veces necesitamos, pero lo que realmente necesitamos es abrirnos, hablar, no solamente orar por orar. Necesitamos ir directamente al dolor de lo que nos entristece, agobia, pero que también dentro de nuestro corazón, muy dentro, hay algo que nos dice: yo quiero, que aún todavía clama y dice: aún yo creo. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa mañana. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, sí, sean todos bienvenidos esta mañana. Su programa Radio Asamblea Celestial. Y por último, se me pasó a decir, Padre eterno, úsanos como canal de bendición. Pon carbón encendido en mi boca, para que seas tú hablando por medio de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Sí, sean todos bienvenidos esta mañana. Empezamos un poquito tarde ahora, pero gracias a Dios que siempre la palabra, Dios nos da esa hermosa palabra. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. No recuerdo qué fue lo que dije hace unos momentos antes de terminar la oración. Lo que nos acordamos. Vamos hoy a la palabra de Dios esta mañana. Pero antes de empezar, meditaba esta mañana precisamente que el tema de hoy, gracias a Dios, el tema que vamos a ver hoy esta mañana se llama Yo creo. Yo creo. Esta mañana Dios nos está llevando más que entender. Ya no estamos en el tiempo de que caí, me levanto, sino que todo lo contrario. Si te caíste, inmediatamente levántate y corre ante el Padre Celestial. Ya no es como antes nos decían, o es sí o es no. Ahora veo que estamos en el tiempo en el de que es sí o sí.
Amén. Entonces vamos hoy esta mañana nuevamente a la palabra que ayer recibimos hermosamente. Dice Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana nuevamente leí este pasaje. Pero antes de eso, hay cosas de nuestra vida que la verdad no sé cómo empezar esta mañana. Ahora solo quiero compartirte hoy que los que les gusta ser muy activos, por ejemplo en la iglesia, corres aquí, corres allá. El punto principal es que andamos corriendo de aquí para allá, corre y corre. Pero la pregunta, en la mañana fue precisamente, ¿cuántas veces nos hemos detenido para escuchar realmente en nuestro interior la verdadera respuesta? Lo que realmente en nuestro corazón está. Un dolor escondido, un enojo escondido, una decepción escondida, etcétera. Pero en realidad, porque lo que decía esta chica es verdad, podemos venir, podemos arrodillarnos, orar y decir amén, lo creo, pero dentro de mí está esa verdadera voz que está gritando y diciendo no me siento bien, hasta que Dios le hizo ver precisamente que ella antes de venir y adorar a Dios, ella necesita hablar de su dolor, hablar lo que siente, hablar lo que realmente le entristece, le molesta. Amén. La verdad, mis hermanos, yo he estado analizando esto y es verdad. Pero hoy en la mañana sucedió algo maravilloso en la que habló esa parte que nunca le había puesto atención a mi vida, y por fin empezó a hablar. Y mientras oraba, lloraba, inmediatamente tomé nuevamente este artículo que tengo en mis manos, y el tema se llama Siga los impulsos de la fe. Y me hizo recordar unas palabras de un hombre, creo que tenía una programación, no sé, fue en la radio, no sé qué programa, creo que fue en la madrugada, un culto en la... Bueno, el punto que era una programación en vivo en un culto, y este hombre decía lo siguiente, decía hermano, y la pregunta es, ¿qué vino a buscar usted hoy aquí? Porque hoy en día, dice, porque hoy en día se ha convertido, la vida de uno se ha convertido en un comentario de muchos. Usted se ha convertido en el comentario de muchos. Así empezó su prédica. Usted su vida ha iniciado y ha sido el comentario de muchos. Mi pregunta es, ¿cómo inició siendo usted el comentario de muchos? Porque cuando uno termina siendo el comentario de muchos, es porque usted tomó una decisión o algo ocurrió en su vida la cual le llevó a tomar
una decisión en su vida, en la cual usted pasó por encima, aún por encima de la decisión de diáconos, pasó por encima de la decisión del pastor, pasó por encima de muchos conceptos de amistades. Dice, porque si de ser así, si es eso así, hermano, él decía, usted cruzó una línea que para muchos usted no debió haber cruzado. Usted se apoyó en cada uno y sonaba muy bonito el contexto de cada persona. El consejo sonaba muy bien. Pero cuando usted empezó a analizar el contexto de cada persona, se dio cuenta que solo llegaba a un límite. Y ya después, aquí es donde él ya entra poderosamente en esa palabra. Dice, pero si usted brincó y pasó por encima de lo que esas personas aparentemente le sugerían, y si ya no le llenaban eso, es porque usted comenzó a buscar algo más. Y en ese comenzar a buscar algo más, terminó siendo cuestionado, terminó siendo señalado, mal aconsejado, mal interpretado, y por último, terminó siendo el comentario de todo mundo. Y solamente, dice, las personas no tienen nada más que hablar de ¿qué? Del comentario de la persona que brincó por encima de lo que según ellos usted no debió haber pasado. Y entonces cuando él dice, hermano, déjame decirle algo. O usted pasó por encima por rebelde, o porque no los quiso escuchar, o la palabra de Dios lo llamó y lo sacó de ese círculo. O la palabra de Dios es la que le volvió a traer nuevamente esperanza, o ese círculo en su vida, o la etapa de su vida en ese círculo familiar, en ese lugar de reunión, acaba de concluir y Dios lo está llevando a iniciar una nueva etapa. Y cuando dijo, ¿cuántos no hemos terminado decepcionándonos? Dice, porque duele. ¿Cómo no va a doler? Por supuesto que duele cuando ya no soy comprendido por el supuesto círculo de hermanos, de gente que me apreciaba, de gente que esto. Ahora terminé siendo señalado como el rebelde, como el que no tiene ninguna inspiración, como que le faltó el respeto. Y decía este hombre, porque en el momento que usted brincó por encima de todas las opiniones, de todo lo que ellos le señalaron que no, para ellos fue una falta de respeto. Y entonces él empieza a decir, dice, porque hermano, cuando Dios, una vez que hemos venido al camino de Dios, pero si el Padre Eterno nos señaló algo muy importante, dice, aquí hay muchos, dice, hay gente que no quiere saber ni de la iglesia, hay gente que no quiere saber. Y entonces el hombre dice, una de las cosas que yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué ya no quieren venir? Hasta que él dice, hasta que me senté a hablar con ellos. Y la respuesta fue, es que ya no tengo nada que hacer ahí, porque ya realmente no. Fue muy bonito y todo el inicio y todo, pero
yo veo que solamente llegamos a un punto y pared. No hay más. Y decía este hombre, decía, y son osados, dicen, ya no hay más. Pero como me señalaron y dijeron que ya no hay más para yo brincar de este lado, dice, mejor yo prefiero seguir buscando por otros medios o tomarme un tiempo. Y el hombre resumía y decía lo siguiente, decía, no es porque la gente ya no quiera venir. Y entonces le dijo, te voy a poner le dijo, vamos a ponerlo más fácil. Te invito al mejor restaurante de la ciudad. Que para mí es el mejor restaurante de la ciudad. ¿Por qué? Porque... Y entonces él dice, pero aquí el detalle es porque yo ya me adapté a ese lugar. Y por eso para mí es mi lugar favorito. Y la comida que sirven es la comida que me gusta. Es la comida preferida, la comida que en la cual todos los días yo voy. No me aburre, no nada. ¿Por qué? Porque yo lo como, lo disfruto. Entonces agarra y dice, te llevo, dice, y tú que por primera vez, entonces él agarra y dice, entonces te invito a mi restaurante favorito. Obvio que el primer día te va a gustar el ambiente, te va a gustar el hogar, el local. Obvio que la calle pues como que un poquito complicada porque está escondido el restaurante. Dice, pero te llevo a ese lugar y es un ambiente agradable, una música agradable, todo muy agradable. Y entonces dice lo siguiente, dice, entonces el primer día te invito a que pruebes el primer entrante, que así es como reciben a los clientes. Y el primer entrante lo pruebas, lo degustas, lo saboreas. Y lo primero que dices, wow, yo creo que esto va a ser lo primero que voy a pedir cuando venga. Y después, dice, entramos con el platillo, el platillo especial del día y así. Y entonces él dice, y te va a gustar. Y después, el segundo día, pues volvemos a venir juntos. Pero el tercer día, resulta que ya te enseñé cómo llegar, ya todo. Ahora, si te gustó el entrante, lo vas a pedir y te va a gustar. Entonces Agar dice, pero el tercer día, a lo mejor ya no vamos a venir juntos. A lo mejor tú vienes mucho antes. O llegamos al mismo tiempo. Y entonces él dice, y como veo, dice, pero estoy ahí para decirte qué más platillos vienen. Y así. Y entonces él dice, y así pasan los días. Pero tú ya conoces qué entrante van a dar, a qué horas van a dar esto. Y entonces él agarra y dice, pero va a llegar un momento en que tú vas a pedir algo diferente. Porque ya el entrante ya lo conoces perfectamente bien. Ya sabes qué ingredientes llevan. Y segundo dice, después el especial de la casa, ya sabes cómo es, cómo todo. La música ya la conoce ya todo. Pero va a llegar un momento en que tú vas a anhelar un platillo especial. Y lo primerito que te van a decir es lo que pasa es que no podemos, lo que pasa es que esta sucursal precisamente hace platillos especiales muy temprano para que la persona pueda degustar algo más ligero, algo más sencillo. O sea que llegas a un lugar solamente donde el lugar tiene un estatus empresarial, donde solamente ciertos alimentos se van a servir. Y como decía este hombre, decía, entonces ¿qué va a suceder? Que tú ya estás satisfecho,
Y por más que tú busques un platillo especial, no. Y entonces Agar dice, pero el día que tú ya dejas de ir a ese restaurante, la gente se te empieza, dice, las personas del local se te empiezan a molestar. Y más porque cuando saben que fuiste a otro lugar en donde te atendieron mucho mejor. Y a lo mejor tú nada más solamente fuiste por un platillo especial, pero más sin dejar de asistir al lugar acostumbrado. Y ya por último el cierre dice, pero llega un momento que ya no les agradas, les incomodas, porque ya traes en tu paladar, ya traes otro sabor de otros platillos. Y eso que es un riesgo para el negocio de ellos. Cuando que tú quieres proponer mejorar el lugar. Y entonces algo que él decía, dice, es obvio. Porque te va a empezar a aburrir el lugar donde yo te invité. Y la pregunta es, bueno, ¿y yo por qué no me aburro de esto? Porque yo ya me adapté ahí. Porque mi paladar no tiene para más. Mi paladar solamente para esto. Y el día que yo pruebe otro platillo, dice, no se te va a hacer extraño los condimentos a los que estabas familiarizados. Y entonces aquí entra él con la palabra, dice, por eso hermano, tú y yo estamos tan cómodos en ese lugar. Estamos, ¿por qué? Porque no hay otro platillo más al cual nuestro paladar ya se familiarizó. Y entonces él agarra y dice, por eso hermano, por eso hay gente que ya no se llena. Puede ser un lugar muy reconocido, pueden ser los líderes muy reconocidos, pero si tú ya estás satisfecho completamente, has invitado a la gente, has hecho todo lo que te han dicho, pero resulta que hasta ahí llegó a cierto punto. Y entonces él agarra, dice, por eso muchos que de repente empiezan iniciando ministerios en la calle, empiezan a escuchar la voz de Dios, empiezan a iniciar ministerios en la calle. ¿Y sabes con qué propósito? Para ayudar a la iglesia, para que la iglesia tenga un ministerio de ayudar a la gente de la calle, ayudar a viudas, ayudar a esto. Pero te voy a decir una cosa, perdón, él no lo decía así, perdón, yo ya lo he añadido. Entonces él decía, pero el detalle, hermano, el detalle aquí, que como es gente que ya está acostumbrada, ya se adaptó al sabor de ese pan, cuando que puede ser ya un pan totalmente quemado, un pan que Dios no puede usar, porque es un pan echado a perder. Nosotros tenemos que ser esos panes procesados en el dolor, en el sufrimiento. Wow, ay, samahaya, ribasaya, ay, poder en la sangre de Jesús. Él decía, nosotros tenemos que pasar por el proceso de ser hechos polvo. No, es que la verdad sí me impactó todo eso. Ahora, muchos me están preguntando, ¿esa predicación la escuchó usted? No. Una prédica que hasta el día de hoy la recordé. Y sé que yo la escuché, no sé si a las 4 de la mañana, pero fue impactante. Y el hombre decía, hermanos, ¿cuántas veces? Él decía, ¿cuántas veces Dios no ha sentido esa voz interna llamándote y diciéndote, ya, tu tiempo se concluyó en este lugar? Pero nada más te vas de esa iglesia y te dicen desertor, te dicen esto. Y más cuando te despides agradeciendo, inmediatamente se ponen indiferentes contigo. Y hasta hay momentos que y él lo dijo claramente, él dijo, sí hermano, pero ¿sabe qué? Estoy esperando que se retire ya. No lo quiero ni ver.
Y era un tiempo en que si tú te salías de la iglesia, en lugar de salir bendecido, salías maldecido. Y que no ibas a encontrar ningún otro lugar. En otras palabras, no vas a encontrar ni el mejor alimento que nosotros te dábamos, ingrato. Así. Pero algo que decía este varón decía, hermano, decía, nada más te convertiste en el comentario de todos, nada más porque les enseñaste un periódico que un hermano o alguien amablemente te dio en la calle, y ese día tú empezaste a leerlo, y al leerlo, dice, porque no es casualidad que ese folletito que te llegó a tu mano o esa revista que tienes hasta el día de hoy, y hay testimonios, mis hermanos, hay testimonios de gente que ha dicho, hermanos, un día pasé por la calle y de repente me encontré a un hermano de una denominación bautista, de una denominación metodista, a un hermano de cierta iglesia, y de repente el hermano sintió algo en su corazón tan profundamente que inmediatamente dijo, hermano, tenga, hermano, no lo tire, hermano, tenga, de veras, Dios tiene grandes planes con usted. Dios, y es gente que hasta nos ha sorprendido, nos ha dicho, hermano, yo sé que usted ya tiene a Jesús en su corazón, pero esto le va a ayudar mucho y hasta le puede salvar, le va a salvar la vida. Algo que me impactó mucho que dijo por último este hermano, dijo, hermanos, ¿cuántos le hemos dado gracias a Dios por hermanos que no son del movimiento, por hermanos que no son ni de esta denominación, pero Dios les puso en su corazón darnos esos folletos, darnos esa revista? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque todo te viniera, todo te lloviera, toda situación viniera sobre tu vida, pero la palabra de Dios jamás te abandonaría. La palabra de Dios siempre estaría ahí. Porque la palabra de Dios siempre es levantada en alto. Siempre. Esta va a hablar de una a otra manera. Y entonces fue cuando él leyó, y me acordé que él leyó este pasaje y dijo, hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces él decía, hermano, no por el hecho, y esto me sorprendió, dijo, no por el hecho de que tú tengas un folleto que recibiste ayer de un hermano de una denominación bautista, de una denominación metodista, pero ese día tú leíste y dije, a ver, vamos a ver cómo trabajan, y de repente en lugar de encontrar las actividades de la iglesia de ellos, encontraste una palabra muy específica hablando a tu vida, una palabra en la cual Dios hablándote. Y él decía, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundante. Y dijo algo más interesante, dice, hermanos, si no fuera por estos folletos, si no fuera por esa obra que hacen estos hermanos, tú y yo estaríamos muertos. ¿A dónde estaríamos ahorita? Dice, y muchos de los que están aquí, dice, no me van a dejar mentir, dice, muchos de aquí regresarían a la vieja vida de donde Dios los sacó. Y peor, y es más, tú hubieras muerto en la cantina donde Dios te sacó. Te hubieras muerto de aquel bar de mala muerte. Y es más, no existiríamos.
Y entonces él dijo, yo doy gracias, dice, personalmente en mi vida yo doy gracias a Dios por esas personas que me dieron este folleto, que me dieron este artículo, que me lo dieron. Dice, ¿por qué, hermanos míos? Dice, porque el día que estuve a punto de caer, ese día, no solamente de caer, y él lo dijo abiertamente, dijo, hermanos míos, el día que estuve a punto de hacer una estupidez, una tontería, en la que yo ya no decía, ya no más, ya no puedo más. Dice, ese día estuve a punto de quitarme la vida. Dice, pero inmediatamente cuando abrí el cajón y vi el artículo que tenía de hace, dijo este hombre, dijo, de hace 5 o 7 años, que un hombre me lo dio y me lo dijo, tenga, porque esto un día le va a salvar la vida, y un día usted se va a dar cuenta del grande amor que Dios tiene por usted. Ese día usted va a caer de rodillas y le va a dar gracias a Dios y le va a decir, Señor, gracias por salvar mi vida. Y entonces este hombre entonces él decía, miren, hermanos. Y él agarró y dijo, hay tanto que agradecerle a Dios. En lugar de que estemos convirtiendo a la gente en nuestro comentario del día a día, mejor, ¿por qué no agradar? ¿Por qué no mejor todos los días que se convierta todo en una alabanza para Dios, en un glorificar a Dios y decir, Señor, gracias, gracias por ese hombre? Es cierto, no estoy de acuerdo en lo que, cómo están operando ahí en su iglesia, pero la palabra no pasa. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Y qué fue lo que pasó? Y él mismo lo dijo. ¿Qué fue lo que pasó, mis hermanos? Le dijo, hermanos, ¿saben qué encontré aquí? Que la palabra de Dios, cielos y tierra pasarán, pero no pasa. Y decía el hermano, decía, hermanos, ese día para mí fue una cachetada, más que una cachetada. Es como si hubiera venido mi padre y me hubieran agarrado de cachetadas, no una ni dos. Y entonces él agarró y dijo, hermanos, dijo, todos los que están aquí reunidos, dale gracias a Dios, aún por ese hombre que te caía regordo, pero solamente ese hombre con una sola palabra te dijo, tenga, esta palabra lo va a bendecir un día. Y dijo, ¿y no se cumplió eso en tu vida? Le dijo, solamente esa persona fue un instrumento de Dios que usó para entregarte. Y dijo este hermano, dice, aunque fuera un versículo, pero ese versículo te salvó la vida. Ese versículo te sacó de la cantina donde volviste a regresar. Te sacó de lo despreciable. Porque ese día que estabas a punto de salir y al abrir el cajón y viste el folletito, y en ese momento algo te detuvo y te sentaste y lo leíste y lo volviste a leer otra vez, lo releíste otra vez y otra vez lo leíste nuevamente, hasta que ahí Dios tocó tu vida. Hay gente, y él decía lo siguiente, hay gente de esta mañana que podrá decir que son locuras, pero él dijo, yo sé que la gente que está escuchando esta transmisión, es gente religiosa que ya se adaptó al sabor de la sazón de lo que comen todos los días.
en ese supuesto restaurante. Y dice, ¿sabes por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. ¿Y sabes qué dijo por último este varón? Dijo, gracias a Dios esta palabra fue la que no solamente me levantó, me salvó de cometer esa estupidez, me levantó, me abrió puertas. Y de aquí, de este versículo, es como Dios recibí el llamado directamente de Dios, nuevamente estar aquí parado. Y entonces el hombre dijo, todo esto que tú ves, todo esto, dijo, nunca me imaginé. Y él dijo, nada más era y él sí lo dijo, como es, dijo, yo nada más era un simple servidor. En otras palabras, era un simple criado. Era un simple gato que solamente tenía que estar aquí obedeciendo. Wow. ¿Y sabes qué dijo él? ¿Sabes qué dijo el hombre? Solamente era un triste gato sirviendo a un patrón. Dice, porque si verdaderamente hubiera sido un verdadero servidor y un verdadero fiel mayordomo nuestro Señor Jesucristo, es porque entonces yo estoy sirviendo a un alto propósito, a un propósito más alto por encima del hombre. Hermanos, eso para mí me dejó con la boca abierta. Y ahora el hombre decía, por último decía, hermanos, yo estoy agradecido con Dios. Y ¿sabes qué? El estar aquí, puedo decir que soy. Es más, dice, yo siento que me falta mucho para convertirme en un verdadero servidor de Dios y en un mayordomo de Dios. Y él dijo, porque para empezar ya no soy un triste gato que ha sido contado en medio de la chusma para servir a un patrón que solamente engorda la barriga. Dice, soy realmente un verdadero servidor de mi Padre Celestial. Dice, ¿sabes por qué? Porque cuando tú vienes nuevamente a la palabra, y cuando vienes a la palabra, la hablas, la confiesas y la crees. Y cuando tú dices, yo creo, ¿sabes quién es ese hombre? ¿Sabes quién es ese hombre del cual te estoy relatando esta mañana? Es este servidor que te está hablando esta mañana. Porque cuando yo más necesité de la palabra de Dios, cuando yo más necesitaba el buscar orar en el hospital, había una capilla ahí, pero no era lo mismo. Si hubiera sido un lugar donde dijeran, este lugar es exclusivo para la gente, que lo hubieran permitido más que nada que para orar, excelente, un lugar que Dios me hubiera puesto en mi corazón, me hubiera dicho, ahí ora, hijo. Pero ese día yo me tuve que ir a un santuario. Y entonces en ese tiempo yo veía mucho que la oración fuerte del Espíritu Santo. Bueno, el punto es que llego a ese santuario. Me querían ungir, pero no me dejé. Entonces ya habló conmigo un servidor. Y le dije que solamente yo venía solamente yo a buscar a Dios. Solamente. Y me decían, ¿quiere hablar con el pastor para lo de su familia? Le dije que no.
¿Y sabes qué me dieron en mis manos? Me dieron la revista de las actividades que tiene la iglesia, que tiene las actividades, y cuando yo empiezo a leer esta revista, me impactó mucho sobre lo de Jerusalén, los datos que encontraron de partes del monte Sinaí carbonizadas, porque sí, hay registros de que la gloria de Dios descendió tan fuerte que derretía el monte hasta convertirlo en obsidiana. Entonces la revista dice La visión de la fe, y me la quedé, y llegué a escuchar testimonios de gente de lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabes qué fue lo que más me impactó esto? Siga los impulsos de la fe. Y ya dice el nombre del obispo. Y aquí es donde yo me topo con el pasaje de Efesios 3:20, que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y esta mañana volví a leer nuevamente esto, y empecé a levantarme y le empecé a dar gracias a Dios, y empecé a proclamarla nuevamente, a levantarla en alto, porque no se trata solamente de leerla, es que tú te levantes y la empieces a proclamar, trayéndola, haciéndola real en tu vida. Cuando esta palabra viene como una espada, esta empieza a liberarte, esta empieza a cortar, porque viene como una espada de doble filo. Pero lo importante es que cuando tú te levantas en fe y la crees, tu palabra tiene peso. Porque es ahí donde Dios te hace volver. No a los principios de un instituto, no, te hace volver a los principios a los que Él te estaba guiando en la oración, y más de madrugada. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fíjate qué interesante, dice, nos escogió en Él. Fíjate, quiere decir que nosotros estábamos en Cristo, todos éramos uno solo en Cristo. Y entonces quiere decir que Cristo se tomó a sí mismo tomándonos a nosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que nos tomó de su corazón y nos llamó a ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Y versículo 5 dice: predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Amén. Entonces, es hermoso cuando tú eres sincero ante Dios. Yo la verdad, yo estaba llorando en la mañana, y la verdad yo lo confieso, hay cosas que uno está aferrado y no las suelta. ¿Sabes por qué no las suelta uno? Porque hay un dolor escondido. Y cuando
realmente dejamos que ese dolor salga, ya no lo callamos, sale, y empieza a hablar ya. Pero inmediatamente tomé esta revista y empecé a hablar fe, declarar que nuevamente, así como en el tiempo de Jerusalén, que la ciudad quedó destruida, pero que Nehemías volvieron a levantar la ciudad, los muros nuevamente. Así volvimos a declarar la palabra de Dios, levantando nuevamente las fortalezas sobre nuestra ciudad propia, levantando los muros nuevamente de esa fe, levantando el nombre de Dios en alto. Pero lo más poderoso es cuando declaramos la palabra, cuando decimos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues repitamos esta mañana: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Quiere decir que la obra de Dios no se limita. La obra de Dios concluye, pero inicia una nueva. Termina e inicia otra nueva. Termina e inicia otra nueva. Entonces, nuestra vida en Él tiene que ser una constante evolución. Tiene que ser una constante. No tiene que ser lo mismo. Hay mucha gente que ya se quedó. Pero hay otros que se quedaron en los estatus y principios. Porque hay gentes que prefieren mejor, así como Dios los está llevando. Ok, respetamos eso y lo vamos a dejar. Porque algo que yo he entendido, que no podemos retener a las personas, y más cuando Dios las está guiando así, dejémoslas. Hay que dejarlas. Hay que dejarlas, que Dios los lleve, sí. Pero mientras tanto, la responsabilidad que nos corresponde a ti y a mí es que nosotros avancemos. No dejemos de levantar la palabra en alto. Eso es lo que nos manda la palabra. No dejemos que la palabra de Dios, no dejemos de levantar la palabra de Dios en alto. Porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aquí hay gente esta mañana que se siente identificado con este mensaje. Yo te digo esta mañana: ven a Cristo. Invítalo a tu corazón. Si tú tienes, tal vez tú me das, yo tengo aquí un folletito que me dieron los testigos. No te fijes en el folleto. Mejor céntrate en los versículos. Ay, pero están torcidos. Pues agarra tu Biblia, la versión 60 o cualquier tipo de versión, agárrala y toma esos versículos y léelos. Porque no sabes que a lo mejor en tu vida lo que acabas de recibir es una palabra que has tenido guardado bajo cajón. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años? Pero el día que lo abras y la empieces a leer, te vas a sorprender. Vas a decir: Dios mío, es que nunca me imaginé que esta palabra estuviera aquí. Platicaba ayer con nuestra hermana y el Padre Eterno ponía en mi corazón nuevamente y me decía: vuelve a escuchar la palabra. Pero ¿sabes cuál fue la orden? Fue esta: vuelvo a escuchar, no importa de quién. Y me hablaba de gente que yo llegué a escuchar y decía: no importa
pero escucha solamente la palabra. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, hablando en cuanto a los doctores de la ley, todo lo que les digan hacer, háganlo, pero no imiten sus prácticas. ¿Por qué? Porque imponen cargas y no usan ni un dedo. Pero él dijo lo importante, dijo, todo lo que los doctores de la ley hablan, compartan, enseñen, háganlo nada más. Como decía Pablo, toma lo bueno y desecha lo malo. Yo en un tiempo escuché, porque yo hablaba ayer con nuestra hermana que cuando recién estábamos en Cristo, grabábamos predicaciones en la radio. En la tarde escuchábamos Vida Nueva para el Mundo, se grababa. En la noche escuchábamos a otro hermano de otro programa, Ministerio Selim, lo grabábamos. Washman y Witness Lee también lo grabábamos. O sea que, pero fíjate lo que es una mente religiosa, una mente que ya está adaptada al lugar a donde está comiendo. Luego inmediatamente decía esta persona, decía, no hermano, es que no, porque estás ya muy empachado de escuchar tantas predicaciones, ¿verdad? No, eso te lo dicen, y vuelvo al mismo tema, para que pases, para que te quedes al estatus de ellos, no a la de Dios. Porque cuando escuchábamos, y al día siguiente escuchábamos las grabaciones, haz de cuenta que yo empezaba a unir lo que predicaba uno a otro, y sorpresa, me daba cuenta que todo se alineaba en la misma línea. Amén. Qué maravilloso es que cuando tú vuelves a esos principios de la palabra, cuando Dios te lleva nuevamente y te hace recordar, levanta mi palabra en alto, levanta. Dios no te dice, levanta los principios del instituto en el que no. Cuando dice mi palabra es la que tú has buscado en secreto con Dios, la que has estado buscando una y otra vez, pero en el secreto con Dios. Y esa es la que te ha dado tanta vitalidad, tanta fuerza. Amén. Y por último, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Amén. Y Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 6 dice, Efesios capítulo 1, versículo al 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual que nos agració en el amado. Amén. Padre eterno, gracias. Esta mañana entregamos este mensaje y gracias por recordarme todas estas palabras que hoy se compartieron. Muchísimas gracias te damos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque esta palabra va a empezar a tocar a muchos corazones, a levantar a muchos caídos y aún gente que volvió al vicio. Esta palabra los va a volver a levantar. Muchas gracias te doy, Padre omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Quiero dejarte esta mañana con un canto.
Dios es maravilloso. Nos vemos el día de mañana en nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Que Dios les bendiga. Tus heridas de batalla las conozco yo. Sé que miras a los lados y no ves solución, pero levántate, yo estoy contigo. No desistas de mis planes, aunque a veces tarde. Sé que duele mi silencio, pero yo vengo a hablarte. Hoy vengo a decirte, sigue caminando, sigue peleando, que te daré fuerzas para caminar. No temas, contigo voy a estar, sigue caminando. Fuerzas para caminar. No temas, contigo voy a estar, yo contigo voy a estar. No te rindas, que el enemigo quiere verte destruido. Él piensa que vas a fracasar, pero yo confío en ti. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y sé a dónde tú puedes llegar. Y cuando te quedes sin fuerzas, clama a mí, yo soy Jehová. Sigue peleando, que te daré fuerzas para caminar. No temas, contigo voy a estar. Sigue caminando, aunque a veces fuera. Sigue peleando, te daré fuerzas para caminar. No temas, contigo voy a estar. Sigue caminando, sigue caminando, sigue peleando, que te daré fuerzas para caminar.